Hoy vamos a empezar una parte, el comienzo del capítulo 24 de Génesis. Y la catequesis de hoy se llama El juramento de Eliezer. Y este capítulo, versículos 1 a 9, habla do seguinte modo: Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos y con los que estoy viviendo, senón que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, debo hacer que tu hijo regrese al país donde saliste. Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Por tanto, vemos que la palabra de una persona es válida si la persona es sincera o verdadera. Una persona que siempre la verdad está en su boca. Y nosotros podemos decir que la verdad en nuestro ser, en nuestra manera de actuar, toma dos aspectos. Llamamos sinceridad cuando encontramos una persona que es verdadera en su carácter. Quiere decir, en su corazón no hay división. En otras palabras más sencillas, esta persona no tiene dos facetas, por tanto, no es hipócrita. Por tanto, una persona sincera, por tanto, es la verdad en su carácter. Y cuando existe la verdad en el pensamiento, la unión en pensamiento y palabra, por tanto, la persona habla lo que piensa, entonces aquí se llama la verdad. La verdad es la unidad entre la verdad del pensamiento con la verdad de hablar. Y vemos que por el pecado original, la primera cosa que el hombre perdió fue la palabra transparente, la palabra pura. Por tanto, vemos, por ejemplo, cuando Dios preguntó a Adán: ¿qué hiciste? Por tanto, Adán no respondió lo que él hizo, pero acusó a la mujer. La mujer tampoco habló de lo que él tenía hecho y pasó la culpa para la serpiente. Por tanto, vemos
que a palabra, a partir del pecado original, tiene una duplicidad, un duplo sentido. Por tanto, perdió la cualidad, la palabra pura, transparente. Y vemos que por causa de esto, el hombre recurre a Dios, a sus divinidades, para garantir de una manera solemne el valor de su palabra. Por ejemplo, cuando se trata de una promesa, se jura para garantir que voy a realizarla. O entonces, cuando estoy hablando una cosa, para garantir que es verdad lo que yo hablo, se jura por la divinidad. Y vemos que el Antiguo Testamento, los hombres intercambian juramentos entre ellos en algunas circunstancias. Por ejemplo, en la vida de Abraham, la alianza, el pacto que él hizo con Abimelech. Por ejemplo, nosotros ya vimos este punto cuando Abimelech y Abraham sellaron su amistad. O mesmo também se passa, e vamos ver nas próximas charlas, a aliança entre Jacob e seu suegro Labán. Com eles se separaram, portanto que se separaram em paz e concórdia. Então, vemos que hicieron pacto com juramento que sellaron com uma espécie de altar. Também para garantir que a promessa que se hace é irrevocável, portanto, não tem cambio. Portanto, é este caso de Abraão com seu servo Eliezer. Portanto, otro también se jura para garantir que la decisión que yo hago es así. Por ejemplo, la decisión entre Saúl y su hijo Jonathan, que no iría a matar a David. Por tanto, también aquí se jura. Otra cosa, se utiliza el juramento para garantir la verdad de una declaración que se hace. Por ejemplo, Gedeón juró que no mataría a Zebe y a Salmana se ellos no tenían muerto personas inocentes. Y vemos que Gedeón, por tanto, se Zebe y Salmana tienen las manos limpias de la sangre de los inocentes, entonces su vida sería salva por Gedeón. También, por ejemplo, en los casos judiciales, en la ley de Moisés, por ejemplo, cuando una persona confía de sus animales a otra persona y por coincidencia el animal muere o, por ejemplo, sufre algún daño cuando está sobre la custodia de la otra persona. Por tanto, la persona que tiene el animal a su guarda, cuando viene el propietario, tiene que jurar el propietario cuando
delante de dos testigos y sob juramento decirem que la persona no tuvo culpa del daño o que el animal se murió. Entonces, el propietario tiene que aceptar este juramento, este testigo, y no terá ninguna indemnización. Por tanto, vemos que el juramento de dos personas es una garantía de que o custódio del animal no prejudicó a aquella persona que le confió. Portanto, jurar es llamar a Dios como testigo de lo que se afirma. Y por tanto, es como una llamada por Dios para que se haga justicia en aquel caso que estamos tratando. Y claro, cuando se jura falso, temos el pecado de perjurio, que verdaderamente es muy grave delante de Dios. Y en la historia de la salvación, vemos que por veces en el Antiguo Testamento, Dios jura por sí mismo. Por tanto, normalmente el hombre jura por una persona más grande que él. Los hombres juran por la divinidad. Dios, como no tiene ninguna persona más grande que él, Dios jura por sí mismo. Por tanto, por ejemplo, al final de la prueba de Abraham, el ángel del Señor llamó a Abraham por la segunda vez y dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor. Por tanto, vemos que por el ángel Dios habla a Abraham y jura por sí mismo y confirma todas las promesas que hizo Abraham. Otra ocasión también es por ocasión que Moisés hizo la alianza con el pueblo, y para garantir al pueblo que debería acreditar en Dios, que tenía todas las razones de acreditar en Dios, Dios es fiel. Todo o que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, ele vai realizar em los hijos de Israel, que el mismo Señor libertó la esclavitud del Egipto. Entonces Moisés dijo: Dios não se olvidará de la alianza que estableceu com tus padres mediante un juramento. Deuteronômio 4:31. Por tanto, también por ocasión que los hijos de Israel murmuraron contra Dios, con juramento, el Señor dijo: ninguno de aquellos que vieron los prodigios que hizo en el Egipto, como les hizo salir del Egipto y como os sempre cuidei de ustedes en el tiempo del desierto, y ustedes, mismo el Señor dijo: tú me has puesto a prueba 10 veces y no me has obedecido. Portanto, vosotros, generación rebelde, no verán la tierra que prometí con juramento a vuestros padres. Portanto, tenemos aquí números 14. Y también otro ejemplo, claro que tenemos en los libros de los profetas, por ejemplo, Ezequiel, el Señor dijo en
capítulo 20, versículo 3, juro por mi vida que não permitirei que ustedes me consultam, oráculo del Senhor. E, em outro lugar, capítulo 33, tu diles, em cambio, juro por mi vida, oráculo del Senhor, que eu não deseo la muerte del malvado, senão que se convierta de su mala conducta y viva. Por tanto, la fórmula en los libros de los profetas es juro por mi vida. Por tanto, solamente Dios puede ter como base la verdad de la palabra Él mismo, que es la verdad. Entonces, vemos que el gran pecado contra el juramento es el perjurio, quer decir, hacer juramentos falsos. Y en los mandamientos es el segundo mandamiento que estructura esta práctica del juramento. Y el segundo mandamiento dijo, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que pronuncie en vano su nombre. Y vemos que los profetas denunciam principalmente Oséias, Jeremías, Malaquías, denunciam el pueblo judío de estes abusos de jurarem falso. Portanto, el Senhor llamar Dios para ser testigo de una mentira, verdaderamente es profanar el nombre del Señor. Por tanto, el juramento es un pecado siempre grave si se hace el juramento con mentira. Pero también vemos que no há solamente un pecado grave de invocar Dios como testigo de una mentira, el perjurio, como también há outro pecado contra el segundo mandamiento, invocar Dios como testigo de una cosa que no es absolutamente necesaria. Por tanto, poner Dios, por quem juramos, al servicio de intereses mezquinos. E vemos que aqui, verdadeiramente, principalmente nos escritos catequéticos, el eclesiástico e Eclesiastes, el livro de Ben Sirá, hablam contra este grande abuso de interesses comuns, interesses que não têm nenhuma peso de nenhuma relevância, não têm grande importância, invocar Deus como testigo. Portanto, há dois pecados, que é invocar Deus em vano, é por la mentira, perjúrio, ou invocar Deus para coisas banales que não têm necessidade de invocar Deus como testigo para isto. Portanto, las advertencias de los profetas, portanto, equivale, podemos decir que es igual a una prohibición del juramento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia que jurar es una cosa sagrada, es una cosa que tiene que ser de suma importancia. Por eso, solamente es lícito utilizar el juramento en ocasiones solemnes. Isto es en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Por tanto,
por veces en el Evangelio el Señor recurre al juramento para garantir la verdad de su doctrina. Y cuando él introduce el juramento, normalmente él introduce con la fórmula en verdad os digo. Por tanto, vemos que siempre que Jesús quiere afirmar una cosa que es esencial en su predicación, siempre para garantir en verdad los digo. Pero en el Sermón de la Montaña, Jesús prescribe a sus discípulos que no hagan juramentos. Por tanto, vemos que Jesús va más lejos que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés o los escritos proféticos. Entonces, Jesús en el Mateo capítulo 5 nos habla de la siguiente cosa. Ustedes han oído también que se le dijo a los antepasados, no jurarás falsamente o cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Por tanto, ¿por qué es que los discípulos de Jesús no deben jurar? Porque nosotros no tenemos nada como nuestro. Por tanto, somos simples administradores. Entonces, la única garantía que nosotros debemos tener cuando hablamos es la sinceridad que tenemos en nuestro carácter, esta transparencia, esta pureza del ser. Por tanto, otro punto que Jesús habla sobre el juramento es cuando él denuncia os escribas que ellos pretendían con una cosa muy sin importancia, la exigencia del juramento. Entonces Jesús habla en Mateo 23 la siguiente cosa. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes también dicen, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esta ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él
y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Por tanto, el Señor es muy claro contra la mala interpretación de la ley. Y podemos decir que el Señor solamente acepta el juramento en un momento de su vida. Foi quando o sumo sacerdote, delante del Sinédrio, en la noche de Jueves Santo para Viernes Santo, el sumo sacerdote le conjuró Jesucristo por el Dios vivo que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, además les aseguro que de ahora en adelante verán el Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Por tanto, vemos que solamente en esta circunstancia que la autoridad suprema religiosa, el sumo sacerdote, le conjuró por Dios vivo que tú me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor aquí aceptó su juramento de decir la verdad quién es Él. Por tanto, vemos aquí el único momento que el Señor reconoce el valor del juramento. Por tanto, San Pablo condena los perjurios en 1 Timoteo, nunca utiliza las fórmulas que Jesús rechazó y que se usaban en el judaísmo, y por veces él habla con juramento para afirmaciones que son esenciales en su ministerio apostólico. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, él jura que prega el Evangelio con toda rectitud de intención. Nunca procuró beneficiar los derechos que el Evangelio le daba. Por tanto, siempre él hizo la predicación con rectitud de intención. También para garantir la verdad de su sinceridad. Os Gálatas 1:20. También San Pablo juró para atestar la verdad de su amor por sus fieles. Por tanto, vemos que en estos puntos llaves él juró, pero siempre em casos de extrema necessidade, coisas sumamente importantes, e que o juramento sirve para que Deus seja testemunho de la verdade que ele escribe e habla. Portanto, vemos que os outros autores, como Santiago e a carta aos Hebreus, eles repitem as enseñanças de Jesucristo no Evangelho. Portanto, que tu hablar se és sí, é sí, se és não, és não. Portanto, não devemos jurar por nada, porque nós outros não temos nada e somos simples administradores, e que a verdade e a sinceridade de nosso actuar e de nosso ser seja a grande prueba que estamos a dizer a verdade. Portanto, para terminar esta catequesis, que já demos este tema em
outro momento, quando hablamos do segundo mandamento, podemos resumir os pontos, os pontos principais desta catequesis em nossa relação com os demais. Portanto, a sinceridade deve ser nossa conduta em hablar e actuar. Outra coisa em respeito ao honor de Deus, à santidade do seu nome, temos que sempre recordar o segundo mandamento, não invocar o nome do Senhor por coisas que não sejam válidas, em vano. E a última coisa, devemos reservar o juramento solamente para casos sérios e necessários. Por exemplo, a defesa de honor de uma pessoa. Outro caso sério, quando nós estamos em tribunal e somos testigos, juramos para garantir que vamos dizer a verdade. Portanto, queremos ser porta-vozes da verdade e solamente da verdade. Portanto, solamente em casos que sejam realmente sérios e necessários. Portanto, que o Espírito Santo nos ajude com seus dones para que nossa palavra seja sempre uma palavra pura, uma palavra transparente, uma palavra que esteja sempre ao serviço da verdade e que seja para a edificação del próximo y también para la glorificación de Dios. Amén.